empezar? Bueno, primero quiero saludarlos a todos. Gracias por estar nuevamente acá. Hoy es el último día de este curso de neoadyuvancia. Creo que hemos tenido exposiciones muy buenas. Y hoy tenemos el agrado de tener a la doctora Teresa Castiglioni, que es nuestra anatomopatóloga, es la anatomopatóloga de la unidad de mama del Otamendi, y es subdirectora del el laboratorio de anatomía patológica del doctor Boris Essner. Ella nos va a hablar de cómo se estudia la pieza y el ganglio luego, antes y luego de la cirugía. La segunda expositora va a ser la doctora Silvia Augusto, que es la coordinadora del grupo de oncólogos de acá del Sanatorio Otamendi, que nos va a hablar del tratamiento adyuvante post-neoadyuvancia. Y finalmente, algo muy interesante, es una mesa redonda que hemos organizado con, no quiero que nadie se ofenda, pero para mi entender, uno de los mastólogos más importantes de nuestro medio, que son casi todos jefes de departamento de mastología de distintos hospitales, y vamos a hacer una mesa redonda donde va a ser como un ping-pong de preguntas sobre qué hacen cada uno de ellos en sus unidades en la práctica diaria, ¿sí? Bueno, Teresa, empieza la doctora Teresa. Gracias a todos por estar nuevamente, y por favor les voy a pedir que no digan nada del certificado, ni preguntas. Cuando nosotros terminemos todo el curso les vamos a mandar el certificado. Gracias a todos por estar. ¿Tere? Buenas tardes a todos, gracias Cris, y bueno, vamos a arrancar con la tecnología, que es lo más importante que tiene que funcionar. Bueno, el tema de hoy que me ocupa es, como ven en la laminilla, cómo evaluar la enfermedad residual después del tratamiento neoadyuvante. Quiero que sepan que esto para nosotros, para los patólogos, es realmente algo totalmente diferente de la rutina, porque requiere de un protocolo diferente, y porque además requiere de conocimientos para poder evaluar el tratamiento instituido antes de la cirugía. Esta laminilla, Cristina me tiene muy presionada con el tema del tiempo. Voy a tratar de cumplir con todo. Pero quiero que lo sepan, esta laminilla habla de la relación entre nosotros, ustedes los mastólogos y nosotros los patólogos. Es indispensable que hablemos y que nos brindemos información. Recuerden que este informe anatomopatológico requiere de una comparación con los datos de anatomopatológicos y clínicos del inicio y obviamente con los finales, porque tenemos que hacer una comparación y evaluar la respuesta al tratamiento, como ya dije antes. ¿Qué pasa? En un mundo ideal, es decir, en las unidades cerradas, los hospitales de comunidad, lo que fuere, no en una práctica privada es difícil conseguir esto, sería buenísimo contar con la punción de la biopsia, con el resultado de la punción biopsia inicial, si es que hubo evaluación de ganglios linfáticos, palpables o patológicos en las imágenes, y posteriormente lo que sí o sí vamos a hacer, contemos con esos datos anteriores o no, es la evaluación macroscópica de la pieza quirúrgica post-NAC, que es Neoadjuvant Chemotherapy, es una abreviatura porque voy a hablar muchas veces de esa palabra, y bueno, y ahí sí va a valorar la respuesta histológica al tratamiento, que como ustedes saben, es el diagnóstico definitivo de qué realmente pasó con ese tumor, cómo respondió al tratamiento. Siempre, sí o sí, para arrancar, se debe saber el diagnóstico de inicio, es decir, ¿qué quiere decir un diagnóstico definitivo? Que esté confirmado el diagnóstico de carcinoma, nada de compatible, vinculable o probable. Acá tiene que haber un diagnóstico certero de cáncer con su perfil molecular estudiado. Y bueno, a posteriori vamos a tener en el informe definitivo datos que deben figurar, como el grado histológico, la necrosis y el infiltrado linfocitario denso, que son todos de valor pronóstico.
Se aconseja, por supuesto, siempre dejar un clip metálico en la zona del tumor, en el caso, por el caso que puede ser que haga una respuesta patológica completa y no podamos aseverar con seguridad que ese era realmente el lecho tumoral original. Bueno, ya dije que era importante también si correspondía evaluar el ganglio, también se lo puede dejar marcado con un clip o con un colorante, y hacer las comparaciones pertinentes. Siempre, esto parece redundante y parece muy básico, pero la verdad es que yo no lo recibo. Si yo no voy a la congelación de la mastectomía, de la cuadrantectomía, de lo que fuera post-NAC, yo recibo algo que dice mama derecha de post-neoadyuvancia. Y la verdad es que yo no puedo realmente obtener o sacar los informes de estadiaje de la respuesta final si no cuento con los datos de inicio. Por lo tanto, debo saber la localización del tumor, cuántos focos tumorales existían, el tamaño de inicio, por supuesto, si había microcalcificaciones asociadas, si había un compromiso cutáneo y o muscular. Ustedes ven un... a ver, voy a sacar uno que me molesta. Acá el gold estándar es esto, encontrar el lecho tumoral. Pero una cosa que parece tan sencilla como cuando que ustedes operan cánceres de mama y el patólogo sale y dice, sí, tenés el lecho, tengo la marca de carbón, aunque no se vea claramente el tumor, acá es distinto. Fíjense, los carcinomas post-neoadyuvancia no son igual que los que no recibieron tratamiento. Y como pueden ver aquí, acá está el clip metálico, y acá vemos el tumor, que podría ser cualquier cosa, honestamente, macroscópicamente, ya que los tumores se vuelven más blandos, es decir, se reblandece el tejido, y aparte se desdibujan los bordes de la neoplasia. Fíjense, esto es una foto en lonjas paralelas de lo que son las fetas del protocolo de neoadyuvancia, y acá el tumor no tuvo respuesta, es decir, permaneció estable al tratamiento. Si ustedes van comparando la macroscopía, que a mí me gusta que los mastólogos la vean, fíjense, porque así todos tenemos conciencia y nos ayudamos mutuamente, así como les pido datos, pido que conozcan también, porque les va a generar mucha tranquilidad ver la macro y poder compararlo. Esta es una respuesta patológica completa, y si ustedes realmente lo miran, lo que vengo mostrando hasta ahora, está bien, con la palpación sumamos muchos datos, pero no es tan sencillo diferenciar entre un caso y el otro. Fíjense, acá tienen una respuesta patológica completa, acá está el clip metálico, y bueno, y había, digamos, claramente un lecho tumoral en la microscopía, pero nada de tumor. Ahí parece que estuviera medio deprimido, pero no había neoplasia residual. En este caso, sí, hubo una respuesta moderada, o sea, no fue completa, pero quedaba tumor residual, y bueno, estamos viendo una zona que realmente parece tumoral. Ya les digo, en estas fotos, como por ser fotos, no evaluamos la consistencia, que es tan importante. Igual no es absoluta. Un concepto que deben llevarse de esta charla es la siguiente, que si no encontramos el lecho tumoral, no quiere decir que hubo respuesta patológica completa. Sí o sí tiene que estar el lecho tumoral para poder decir que el tumor respondió totalmente al tratamiento neoadyuvante. Bueno, les cuento que yo había estado haciendo unos dibujos porque me interesaba. Ustedes saben que hay dos formas de responder de los tumores a la quimioterapia. Una de ellas, es decir, si contamos con el tumor inicial, que es de este tamaño y con estos contornos, sería que el tumor disminuyera en forma concéntrica de tamaño, que es la forma menos habitual de responder a la quimioterapia. Lo habitual es que el tumor se disponga post-tratamiento en múltiples focos, que muchas veces son mínimos, y bueno, y que hay que evaluarlos y medirlos de acuerdo a los protocolos que recomiendan los grupos internacionales de trabajo. Fíjense, en este caso el esquema muestra una respuesta patológica completa, pero con focos residuales de carcinoma in situ.
En este caso, el tumor se redujo en forma concéntrica, pero por fuera hay carcinoma ductal in situ, y acá tenemos un tumor que permaneció estable, fíjense que tiene el mismo tamaño que el tumor de origen, y este es un tumor que progresó. En este caso, este dibujito lo hice yo y lo dejé, a pesar de que es un poco redundante, porque bueno, fíjense, tumor de inicio, si no responde, permanece estable, sería igual. Acá está el que se, digamos, encoge, que no es lo habitual, y queda el lecho tumoral completo por fuera, que es lo que hay que muestrear. Además, un solo foco tumoral. Esto es lo clásico, fíjense los múltiples focos, ya van a ver la microscopía, acá empiezan las complicaciones para decir cuánto mide el tumor, realmente qué forma de respuesta tuvo. En este caso tenemos una respuesta patológica completa, no hay zonas grises que representan al tumor, y en este caso tenemos una progresión intratratamiento, porque no solamente el tumor es grande, no se movió, sino que además aparecen otros focos adyacentes. En el caso de que nosotros veamos en los patólogos, digo, tumor macroscópico, no hay ningún problema, se hace el protocolo y es muy fácil de evaluar. Pero a veces no es fácil decir si hay tumor o no hay tumor macroscópico. Entonces debemos conocer las medidas del lecho, o por lo menos del tumor original. Y a partir de ahí, hacer el protocolo específico para post-neoadyuvancia. El mismo consiste en tomar lonjas o tajadas paralelas del lecho, y de cada lonja tomar tacos, hasta 5 tacos, con un máximo de 25 tacos en total. En el caso de que no apareciera tumor, se puede, y hay una alta sospecha de que ha quedado tumor residual, hay que darle nueva entrada. Fíjense, cuando vemos esto, respiramos, ¿no es cierto? Este es un lecho tumoral, el sitio donde estuvo la neoplasia originalmente, con un poco de residuo hacia la hora 11, pero bueno, digamos que es un lecho tumoral muy sencillo de evaluar. No tiene células y es netamente fibroso. Fíjense acá. Acá tenemos una respuesta patológica completa en que, ¿qué se ve? Este es un fondo fibroso, tejido colágeno, y todas estas células grises que ven son histiocitos. También acá hay células gigantes de tipo cuerpo extraño, que no son tan frecuentes, o depósitos de calcio. En este otro ejemplo partíamos de un tumor muy celular y terminamos con este tipo de tumor que forma glándulas, tiene mucha atipia citológica, pero no tiene mitosis. Vayan pensando en el grado, en la graduación del tumor y en el score de Nottingham post-neoadyuvancia, y piensen que el patólogo se está agarrando la cabeza con estos cambios. Lo más importante que ocurre después del tratamiento es que el tumor, en el caso de que persista, es mucho menos celular. Fíjense la imagen pre-tratamiento y lo que es post-tratamiento. Esta es la respuesta patológica habitual de las neoplasias, múltiples foquitos, y a veces están inmersos en colágeno o no, puede haber un estroma con cambios mucoides, siempre está muy reblandecido, es muy característica la macroscopía, incluso la palpación, es como que está edematosa la mama. Ay, perdón. También otra forma de responder es con infiltrados inflamatorios. Acá fíjense, hay macrófagos con hemosiderina porque obviamente hubo un sangrado, y en este caso es parecido al primer lecho quirúrgico o tumoral que les mostré, que prácticamente solamente es fibrosis laxa. En este caso estamos con un tumor que era HER2 sobreexpresado, que tiene mucho infiltrado linfocitario. Ustedes saben que los tumores que tienen más TILs son los triples negativos y los HER2 sobreexpresados, sobre todo los primeros. Y aquí quedó un poco de tumor residual, hay menos linfocitos peritumorales, pero fíjense que las células ya tienen artefactos por el tratamiento. Acá partimos de un tumor triple negativo, el que cuando empezó esta historia de la neoadyuvancia y de las categorías moleculares, le decían en Nottingham ring type cell carcinoma, porque parece un anillito,
que uno se pone, o puede tener necrosis o fibrosis en el centro, y terminó de esta manera, totalmente esclerosado, o acá en estas zonas de degeneración mucoide y un poco de infiltrado inflamatorio. Fíjense cómo con un fibrón nosotros delimitamos el lecho tumoral y podemos concluir en base a las medidas, que este es el verdadero lecho tumoral, donde estaba la neoplasia original y que no queda tumor residual. Otras veces lo único que queda es esto, embolias tumorales, que bajo ningún punto de vista esto es una respuesta patológica completa. Hay que informarlas, la AJCC no lo considera, es decir, no lo nombra, pero siempre hay que consignar en los reportes que existen embolias neoplásicas. Con respecto a la axila, antes de comenzar con la axila les quiero decir algo. Se está proponiendo que estos informes, debido a la complejidad, sean de tipo sinópticos. Es decir, hacer un diagnóstico, una buena macroscopía y un diagnóstico largo para que se puedan evaluar ítems y realmente no sea cansador o engorroso leerlos. Bueno, ustedes saben otra cosa. Los mastólogos cuando hacen una linfadenectomía axilar o un muestreo ganglionar, siempre quieren que haya ganglios, obviamente, pero es habitual en las resecciones post-neoadyuvancia que haya pocos ganglios o que estén disminuidos de tamaño. Siempre hay que tratar de aislar la mayor cantidad de ganglios posibles, pero sepan que esto no es un problema del cirujano, es consecuencia del tratamiento neoadyuvante. Bueno, los ganglios que se obtienen hay que ingresarlos totalmente, y en el caso de que se junten dos ganglios diferentes en un mismo cassette, hay que marcar uno de ellos para saber y hacer un buen conteo final de ganglios comprometidos y no comprometidos. Fíjense la foto de un ganglio que tuvo respuesta en la metástasis, digamos, a la quimioterapia. Tienen un foco de fibrosis, el ganglio está un poco deplesionado de linfocitos, no es un ganglio hiperplásico para nada y tampoco es tan normal. Acá hay pocos linfocitos. Fíjense la cápsula como está gruesa, y si vamos a mayor aumento, es fibrosis. No queda tumor, quedan pocos linfocitos y respondió totalmente la metástasis ganglionar al tratamiento neoadyuvante. En este caso vemos otra respuesta patológica completa en el ganglio. Acá tienen los linfocitos de fondo, acá tienen la metástasis y quedó solamente esto. Pero nosotros tenemos que buscar, y muchas veces vemos células alteradas, que pueden ser no neoplásicas, pero que a veces hay que marcar porque entramos en duda si realmente es un macrófago o es una célula epitelial tumoral. Acá tienen, esto es sorprendente, cuando empezamos a ver estas piezas quirúrgicas hace ya un tiempo, a mí me llamaba muchísimo la atención que un ganglio que era positivo, que fue positivo, tenga este tipo de respuesta. Es casi imposible decir que hubo metástasis en este caso. En cambio en este, como les muestro, ya hay fibrosis en el parénquima, está la cápsula engrosada, acá se dice claramente que hubo un tratamiento neoadyuvante previo, acá había una invasión extranodal, que fue obliterada por la fibrosis, y fíjense en este caso, el ganglio totalmente, es decir, la arquitectura del ganglio totalmente tapada por la fibrosis. Siempre vayan pensando en las consecuencias, el patólogo siempre debe adelantarse a los hechos y pensar con qué me voy a encontrar. En este caso, si se pide una congelación en un ganglio con tanta fibrosis, lo más probable es que no se vean ni siquiera linfocitos. Así que vayan pensando en que esto no es necesariamente sencillo. Acá tenemos un ganglio con metástasis, acá tenemos otro foco metastásico, y como les digo, para poder evaluar todos los focos que probablemente no se vean por la depresión linfocitaria, por el achicamiento de las células tumorales, requieren de una inmunohistoquímica con queratina para destacar los focos residuales. Con respecto al digamos, ¿qué es importante saber de la neoadyuvancia? Yo, mientras estudiaba para esta clase, obviamente uno se va un poco por las ramas y encuentra trabajos que son interesantes y no necesariamente netamente histopatológicos. Acá hay un grupo de trabajo que se dedicó, a reunir 23 patólogos
de centros académicos para que evaluaran piezas quirúrgicas con tratamiento neoadyuvante y le hicieron 6 preguntas. Estas son las preguntas que ustedes tienen que conocer después de un tratamiento neoadyuvante y que idealmente tienen que estar en el informe anatomopatológico. El survey o la encuesta consistía en decir sí o no, si lo hacían o no lo hacían los patólogos, si lo informaban o no lo informaban. ¿En qué consistía? Esta es la revista en la que está y les di las referencias por si quieren leerlo. La primera pregunta era, ¿usted gradúa a los tumores después de la quimioterapia neoadyuvante? La segunda pregunta, ¿usted hace rutinariamente los receptores hormonales, los repite y el HER2 después de la quimioterapia neoadyuvante? La tercera pregunta, si hay rasgos de regresión tumoral o rasgos del lecho tumoral en el margen, pero no verdadero tumor, ¿usted lo reporta? Es decir, ¿usted reporta que hay lecho tumoral en el margen de resección? Cuarta pregunta, ¿usted informa a los ganglios linfáticos aclarando que había fibrosis y cambios por regresión o simplemente los pone como negativos? Quinta pregunta, ¿usted utiliza el residual cancer burden o simplemente le da los elementos al mastólogo para que lo evalúe él por sí mismo o el oncólogo? Sexta pregunta, ¿usted utiliza un reporte sinóptico después de la neoadyuvancia o simplemente hace un informe clásico? Bueno, acá está digamos, el final de la encuesta. A la primera pregunta es si de los 23 patólogos tenemos quién dijo sí y quién dijo no, ¿no es cierto? La primera pregunta es si se graduaba el tumor sí o no, el 74% del grupo lo hacía. Después, si repetían los biomarcadores, aproximadamente un 65% lo hacía. Ya se puede hablar más de esto. Después, si había rasgos de regresión tumoral o lecho tumoral en el margen, pero no verdadero tumor, ¿usted lo informa? Lo dicen. La mayoría lo decían. Lo importante es decir que no hay tumor en el margen. Después, si quieren aclarar que está en contacto con el margen el lecho, bueno, hay fibrosis. En la cuarta pregunta, ¿usted describe los cambios por neoadyuvancia en los ganglios linfáticos? El 74% lo hacía. Ustedes tienen que saber, porque a veces no todos los ganglios se biopsiaron previamente, entonces tienen que saber si había metástasis y si hubo respuesta o no al tratamiento. ¿Usted hace el RCB en el informe, digamos, lo describe o aporta a los clínicos y oncólogos, a cirujanos y oncólogos, los datos para que lo hagan? Y bueno, 17 lo hace, o sea, la mayoría, y otro porcentaje minoritario, un tercio diría, no lo hace. Y la última es si usan reportes sinópticos o digamos, el clásico informe anatomopatológico del redactado, y hay una tendencia a hacer ese tipo de informes por la longitud y la cantidad de información que surgen de estas piezas quirúrgicas. El grupo Big NAC BCG, que es el Breast International Group, North American Breast Cancer Group, es un grupo afiliado de gente que reúne patólogos, radiólogos, cirujanos, oncólogos, médicos, radioterapeutas y ginecólogos. Han hecho recomendaciones para hacer los informes anatomopatológicos después de la neoadyuvancia. Y ellos lo que dicen es que en el informe hay que guiarse por la estadiaje de la American Joint Committee on Cancer 2018, con, digamos, al equivalente a la Y, ¿se acuerdan? IP, T mayúscula, N y M, y el residual cancer burden, que es el clásico. Estoy bastante corta, parece, con el tiempo. Bueno, acá tienen que ver qué considera la AJCC, que utiliza
un T0 o un TIS para considerar una respuesta patológica completa, y nosotros sacamos en la computadora, en el sitio del MD Anderson, el score y la clase de RCB. Este sería un ejemplo de informe con toda la clasificación RCB, el estadiaje AJCC octava edición del 2018 y la respuesta patológica completa si es que se aplica. Recuerden que la AJCC lo que hace es medir el tumor en base al foco tumoral mayor contiguo. Es decir, de todos esos foquitos que veíamos, mide el mayor y ese es el tamaño que brinda. Pero no siempre es fácil porque hay múltiples focos, incluso hay carcinoma in situ, y bueno, no es una tarea sencilla. Realmente esta es una experiencia muy peculiar para un patólogo. El RCB hace algo totalmente distinto, mide en 2 dimensiones y toma además, considera la celularidad tumoral y toma el diámetro mayor de la metástasis en los ganglios. Fíjense la celularidad, distintos focos de densidad celular, es muy importante para sacar el RCB, los porcentajes están acá al lado. Yo veo a la gente que está escuchando, pero no veo los porcentajes. Fíjense que hay que hacer esta evaluación y sacar un promedio de qué celularidad tumoral residual quedó para sacar el RCB. Este es el protocolo del RCB, que partimos del tumor inicial, el taqueo, como les dije, de una lonja y 5 tacos de tejido, y bueno, se estudian y se obtienen todos los datos que les dije, el tamaño, la celularidad, y el tema del ganglio linfático. Acá está el ejemplo de del portal del MD Anderson. Acá nosotros ponemos las medidas, donde ustedes ven Primary Tumor Bed Area, y la de los ganglios linfáticos, ponemos los porcentajes, y nos sale por computación, uno pide que salga el resultado final, y la computadora, el sistema de ellos lo saca. Es una cuenta en la que no me voy a detener. Ustedes recuerden que es infrecuente que el lecho tumoral macroscópico tenga un tamaño muy diferente al del lecho tumoral que surge de la extensión del carcinoma residual, y se parece muchísimo al tamaño del lecho quirúrgico original. ¿Qué quiere decir? Que tengo que saber sí o sí cuánto medía antes. No me pongan mama post-neoadjuvancia, porque entonces no voy a poder comparar absolutamente nada. Bueno, acá está lo que les decía, puede ser que solamente encontremos invasión linfovascular, y acá está el ejemplo para la JCC, que si solamente encontramos carcinoma ductal in situ, para ellos una respuesta patológica completa. Está bien, ellos piensan eso, pero recuerden que no disminuye la sobrevida promedio, pero reduce el carcinoma in situ, la sobrevida libre de enfermedad debido a la recurrencia local. Cuando quieras cortarnos. Acá tenemos que el foco más grande contiguo, como les dije recién, y acá hay algo que quiero que sepan: los resultados no van a ser similares con los dos sistemas de estadiaje. La JCC mide el foco más grande contiguo metastásico. Si hay múltiples focos metastásicos, mide el mayor, porque no evalúa la respuesta fibrosa a la neoadjuvancia. Entonces, en un caso le queda un tamaño de un foco mayor de 1 milímetro. Para ellos van a ser una micrometástasis, para los de RCB no lo va a ser. Te pasaste 10 minutos. Bueno, era lo que tenía. Fíjense la diferencia, la RCB sí cuenta la fibrosis, por lo tanto el tamaño de las neoplasias y de las metástasis van a ser mayores. Este es un esquema que lo voy a pasar, pensé que podía contárselos, las diferencias entre los dos sistemas. Y bueno, el consorcio de patólogos, el consorcio internacional y de los patólogos norteamericanos, recuerden, el número de ganglios con metástasis hay que informarlos. Después, si tienes células aisladas en el ganglio, las informa, pero N0 y positivas, pero no es una respuesta patológica completa, el tamaño de la metástasis mayor, la presencia del efecto de la quimioterapia,
y todo lo que se encuentre como positivo. Acá tenemos una somera descripción de los TILs. Vieron que ahora todo el mundo está hablando de TILs. Este es un tema que está en proceso. No hay todavía nada consensuado, tenemos que hacerlo para que en forma prospectiva o retrospectiva podamos usar los datos, pero todavía no se sabe muy bien qué es lo que hay que medir, cómo se mide. En este momento se hace con hematoxilina, pero también se puede hacer con imágenes o con otros métodos más sofisticados. Fíjense acá un ejemplo del trabajo de Salgado, que es un argentino que está en Australia y que describió los TILs. Él los marca son poblaciones, subpoblaciones linfocitarias T que atacan al tumor, y cuantos más linfocitos tenga, es mejor. Como no me voy a detener en esto, pidan por favor que en el informe figuren los TILs y en qué porcentaje. Se considera que un porcentaje de 50% o más es una buena respuesta de los linfocitos, una buena concentración linfocitaria alrededor del tumor. Fíjense la evolución del tumor triple negativo. Este es un carcinoma triple negativo de tipo símil carcinoma medular, que ya cambió según la nueva clasificación de la OMS, y fíjense cómo el tumor fue, digamos, deplesionándose con el tratamiento neoadyuvante. Acá tenemos un HER2 sobreespesado, es totalmente distinto y tiene muchos menos linfocitos del triple negativo. Acá algunos cambios citológicos por la neoadyuvancia. Piensen en el grado histológico cuando ven esto. Ayuda ver estas monstruosidades que a veces no hay mitosis y sabemos que es por el tratamiento. Acá tenemos de nuevo, ¿qué pasa? ¿Un grado muy bajo? Sí, las células se encogieron, se achicaron, y también se reduce el número de mitosis. El grado pre y post tratamiento puede cambiar. Les pido disculpas porque me están diciendo que estoy con muy poco tiempo, pero acá lo importante es que nosotros no encontremos un cambio brusco, que el original era un grado 1 y resulta que terminamos post-neoadyuvancia con un grado 3, o de grado 3 fue un grado 1. Acá siempre hay que pensar si por ahí no había un carcinoma concomitante que no fue muestreado de inicio. Acá hablamos de los cambios en los biomarcadores post-neoadyuvancia. Saben que pueden existir y bueno, pueden tener mejor o peor pronóstico, como es usual en cualquier evaluación de biomarcadores. Y lo más importante de este slide es el concepto de repetir los receptores estrogénicos en aquellos casos que fueron negativos de inicio, para poder saber si hubo un cambio favorable y se hicieron positivos. Esto es lo que recomienda el panel. Cuándo repetir los biomarcadores, cuando los resultados fueron negativos antes del tratamiento, cuando no hubo respuesta al tratamiento, cuando había múltiples focos residuales con morfología heterogénea. No me gusta hablar rápido, pero no tengo otra opción. Este es un collage de los cambios de mitosis en una post-neoadyuvancia, y disculpen la rapidez al hablar, pero bueno, es el fin de la charla. Hasta luego. Bueno. Vení. Dale, ven, señor. No. Sí. ¿Puedo hablar? Bueno, muchísimas gracias, Teresa. Ahora va a hablar la doctora Silvia Augusto, que nos va a hablar sobre la adyuvancia post-neoadyuvancia. Las preguntas van a ser después de la mesa redonda. Los que quieran hacer alguna pregunta. Silvia. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a tratar de ser breves, así podemos enriquecernos un poco más con los expertos en la mesa redonda. Yo simplemente empezar la charla remarcando algunos conceptos que me parece que es importante: el cambio de la mirada en los tratamientos neoadyuvantes, el cambio de la
fundamentalmente del enfoque hacia rasgos biológicos, no solamente anatómicos. Si bien sigue siendo el objeto la reducción de la carga tumoral, sin ninguna duda eso ha llevado al análisis posterior en cuanto a cuánto repercute lograr una respuesta completa en función a indicadores y marcadores a largo plazo, como la sobrevida global y el periodo libre de enfermedad. Bueno, fundamentalmente lo más importante es trabajar en un equipo multidisciplinario, como alguien refirió ya en las charlas anteriores, en la misma institución o en diferentes ámbitos, pero el poder trabajar con un imagenólogo, el patólogo, que como bien se expresó recién Teresa, vamos de la mano con ellos en cuanto a fundamentalmente el valor que tiene la respuesta al tratamiento neoadyuvante, porque nos va a marcar y nos va a guiar el camino de la adyuvancia posterior y cuáles van a ser los controles de esos pacientes. Tener cuidado y precaución fundamentalmente en el sobretratamiento o en el infratratamiento, incluso en la estrategia de la radioterapia a posteriori de lo que encontramos en la patología posquirúrgica. Obviamente la mirada en los estudios para valorar, como bien dijo Marcia, tal vez la resonancia magnética puede ser la elección para tener una mejor medición, pero bueno, no todos los pacientes pueden acceder fácilmente a determinada tecnología, con lo cual creo que lo importante, como les dije hace un ratito, es trabajar en equipo. La respuesta patológica completa, sin duda para nosotros es un marcador pronóstico y predictor, y va a igualar a una mejor expectativa en la sobrevida libre de enfermedad como en la sobrevida global. Creo que esto es la base del por qué tenemos beneficios, oportunidades en la terapia neoadyuvante. La reevaluación y la valoración del grado de respuesta por parte del patólogo es el ABC también de cómo va a ser nuestra estrategia futuro. Bueno, esto es una diapo que, perdón la mala definición, pero ya la presentaron en presentaciones, en charlas anteriores. Lo importante del concepto de la respuesta completa en función a que si vamos a lo más estricto de la definición, la respuesta completa sin duda termina definiéndose como no evidencia de enfermedad invasiva, tanto en la mama como en los ganglios, y el mayor beneficio se vio cuando esta respuesta la tenemos en ambos sitios, ¿no? Y no solamente en la mama. Vivimos buscando en realidad predictores más allá de esa respuesta completa. Creo que es muy importante tener en cuenta que la respuesta completa es un factor importante a tener en cuenta, pero también quedan otros factores que tenemos que valorar al momento del seguimiento del paciente. Introduciéndonos ya en cada subtipo tumoral, empecemos por los tumores con receptores estrogénicos positivos. Sin duda el tratamiento está muy estandarizado, la terapia antiestrogénica es la base de este tipo este subtipo de cáncer de mama, y sí tenemos que reconocer que dentro de este subtipo la diferenciación está en X67, y también sabemos que los receptores, los tumores con receptores estrogénicos que tienen mayor riesgo, peores factores, son aquellos pacientes que van a recaer dentro de los 2 primeros años cumpliendo con el tratamiento adyuvante, por lo cual tenemos que tener una mirada también particular, más allá de que estos tengan un pronóstico generalmente favorable. Si logramos respuesta completa en ellos, la terapia endocrina, por supuesto que está en categoría de nivel de evidencia 1, se ha introducido dentro de las posibilidades terapéuticas cuando hay enfermedad residual, sumar a la terapia endocrina conocida el abemaciclib por 2 años. Esto ha permitido mejorar claramente la sobrevida libre de enfermedad, y también, si bien dentro de análisis inmaduros todavía, la sobrevida global. Y la evaluación de las mutaciones, la presencia de mutaciones,
también introdujo al olaparib, después vamos a ver el estudio que le dio su posicionamiento. El gran tema acá es, bueno, ¿qué seleccionamos primero o qué secuencia puede haber frente a la introducción de estas dos nuevos medicamentos, ¿no? Bueno, con respecto a las terapias hormonales, creo que ya esto está más que trillado y conversado en charlas previas, incluso dentro de la Sociedad de Mastología, con lo cual adyuvancia extendida, no adyuvancia extendida, inclusión de exemestane, que mostró en el estudio del 2014 el beneficio en aquellas pacientes premenopáusicas con factores de riesgo. Creo que esto debemos de seleccionarlo y por supuesto tener muy en cuenta cuál es el impacto de los eventos adversos en el paciente, especialmente en las premenopáusicas que son pacientes jóvenes. Muchas de ellas quieren preservar su fertilidad y obviamente la calidad de vida hoy está posicionada dentro de los criterios de estándar más importantes. Bueno, este es el estudio que se hizo una evaluación posterior de exemestane y tamoxifeno. No cabe duda que las pacientes premenopáusicas la supresión ovárica le da un mayor beneficio y, como les referí recién, también ir de la mano con el paciente por los eventos adversos que esto les ocasiona. Como les comenté, la abemaciclib, un inhibidor de CD4/6 que fue aprobado como tratamiento adyuvante, en realidad dentro de este grupo de drogas es el que mejor se posicionó. Son medicamentos que fueron utilizados con muchas ventajas en la enfermedad metastásica. El estudio que lo llevó a posicionarlo incluyó fundamentalmente como criterios de inclusión pacientes de alto riesgo con igual o más de 4 ganglios comprometidos, o pacientes que tenían tumores grandes con menos ganglios comprometidos. Un segundo corte también analizó el porcentaje de Ki67, teniendo como marca el 20%, si bien el Ki67 tiene una valoración diferente de acuerdo a los estudios de investigación. En St. Gallen del 2022 se había marcado un techo del 30% para alto y bajo riesgo. Bueno, aquí en realidad después el Ki67 en este estudio se desestimó. La verdad que la ventaja que se observó a 36 meses del periodo libre de enfermedad fue significativa, un 86%, y en el último análisis que se hizo luego de 5 años, que permitió ya que muchos de esos pacientes estuvieran ya habiendo terminado el tratamiento adyuvante, siguió mostrando beneficios con un ascenso al 88%. Si bien es una medicación que puede tolerarse muy bien en muchos pacientes, los eventos adversos están presentes, especialmente la mielosupresión con descenso de glóbulos blancos, que tenemos que ajustar a veces la dosis. Y estimo que, como dicen muchos autores, el abemaciclib se posicionó, a diferencia del ribociclib y del palbociclib, drogas del mismo grupo farmacológico, porque permite una continuidad del tratamiento, ya que se observó que tanto el palbo como el ribociclib presentan en su esquema de tratamiento una semana de descanso, y en esa semana de descanso lo que se observó es que el Ki67 aumentaba, con lo cual muy probablemente el logro de mantener un esquema en dosis continua sin interrupción es el que lo llevó a tener la mejor respuesta. Bueno, obviamente la separación de la curva, ¿no? En el Kaplan-Meier lo hizo claramente posicionarse. Bueno, con respecto a los tumores al subtipo ER positivo, en realidad la introducción de los anti-HER claramente mejoró el pronóstico, y verdaderamente ya tenemos un posicionamiento claro con los anti-HER, una historia como comentaron ya en las clases anteriores, en el que el posicionamiento del trastuzumab, a posteriori el pertuzumab sumado al trastuzumab, el descalamiento con probablemente antraciclinas dentro de los esquemas utilizados, la introducción del carboplatino, ha generado realmente altos porcentajes de respuesta, y también han permitido la estrategia a posteriori de la cirugía, ¿no? De acuerdo a la respuesta. El mejor posicionamiento dentro de los inhibidores
HER, lo tuvo el estudio Trifaena, en el cual la verdad que, como pueden ver en la diapositiva, la respuesta completa fue el esquema que más la logró. ¿Cómo nos posicionamos frente a una respuesta completa? Bueno, sin compromiso nodal inicial, el trastuzumab sigue siendo categoría 1, con compromiso nodal inicial, trastuzumab más pertuzumab, si bien el estudio Affinity no se hizo dentro de lo que es el marco de un diseño para post-neoadjuvancia, de todos modos sigue siendo el trastuzumab pertuzumab en estos pacientes de alto riesgo claramente posicionado, y aquellos positivos luminal, la terapia endocrina se hace concomitantemente a este esquema. Cuando tenemos una enfermedad residual, y hablamos de enfermedad residual, no aquellos que tienen carcinomas in situ, el conjugado con un anticuerpo monoclonal y antimicrotúbulos, TMD1 u trastuzumab bentancina, sigue siendo hoy categoría 1 por 14 ciclos, o sea, durante un año, sigue demostrando claramente los beneficios a nivel de la sobrevida libre de enfermedad y una reducción de muertes en ese grupo. Con la introducción de otras moléculas, si el trastuzumab bentancina se tiene que interrumpir, ya sea por toxicidad o por eventos que puedan presentar el paciente, tenemos distintas opciones. Ya hoy podemos elegir con trastuzumab, trastuzumab pertuzumab, o la nueva estrella que es el neratinib. La introducción del neratinib en pacientes de alto riesgo tiene alguna situación que todavía no está clara dentro de las estrategias a implementar, que es que no se los comparó ni hay una secuencia definida por estudios que puedan respaldarlo en aquellos pacientes que hicieron tratamiento con trastuzumab bentancina o trastuzumab pertuzumab, con lo cual quedaría un poco relegado a aquellos pacientes que hicieron un año de trastuzumab y tienen factores de riesgo para mantener la continuidad con el neratinib a posteriori. Bueno, es el viejo estudio del trastuzumab bentancina, en la cual no voy a profundizar por el corto tiempo que tenemos, pero las curvas son claramente significativas. La mejor ventaja se vio en el periodo libre de enfermedad, una menor ventaja en la sobrevida global, pero sigue siendo aún después de 3 años el interim análisis, increyendo los beneficios. Los eventos adversos dentro del año de tratamiento que está establecido, la trombocitopenia es un evento muy frecuente, la neuropatía periférica también, y la disfunción ventricular, como todos los anti-HER, también la tenemos que controlar y ser muy cautos al respecto. Si bien las toxicidades cardiológicas de los anti-HER son reversibles con el transcurso del tiempo, también tenemos que saber cuándo interrumpir el tratamiento para evitar un mayor daño. Bueno, el neratinib, como les dije recién, la estrella, la última la incorporación que hay en las estrategias para los tumores ER positivos. El gran desafío que nos queda es poder ver estudios a futuro en cuanto a su posicionamiento, si verdaderamente pueden mejorar las estrategias hasta aquí establecidas, si se pueden combinar con las estrategias hasta aquí establecidas, ya sea en una secuencia posterior de terminar con el TMD1 o el trastuzumab pertuzumab. Hoy no está eso claramente establecido, y como les dije hace un rato, para aquellos pacientes que han hecho TMD1 o para a los cuales se ha introducido el pertuzumab por alto riesgo, la realidad es que no tiene un claro posicionamiento de hacer un mantenimiento con neratinib. La curva realmente también de Kaplan-Meier, el neratinib versus placebo, claramente vemos la separación. Bueno, los tumores triple negativos, sí, los dejé para el final. Creo que han tenido la introducción de la inmunoterapia, que ha permitido lograr, sin duda, mejores respuestas a las logradas hasta la fecha, si bien ya habíamos tenido algunos logros con la introducción del carboplatino, pero la introducción del pembrolizumab, si bien hay muchos estudios, hay estudios con pembrolizumab, con
con atezolizumab, el que mejor se ha posicionado y el que mejor respuestas, con el que mejor respuestas se han obtenido es el pembrolizumab, con una terapia estándar ya conocida por nosotros, que es el esquema de AC, que se hace en una segunda etapa, y en una primera etapa la combinación de paclitaxel, pembrolizumab. Un dato de este esquema es que no se hace intensidad de dosis, que era el caballito de batalla para los pacientes triple negativos en nuestra práctica, en nuestra rutina diaria, y se incorporó también en este esquema el carboplatino, con lo cual se da la conjunción de dos drogas que han permitido sumarse a la mejor respuesta posterior a la cirugía. Bueno, ¿qué tenemos para los pacientes con triple negativo posterior de la cirugía con una respuesta completa? Bueno, aquí también se abre una disyuntiva. Pembrolizumab, si teníamos una respuesta completa hasta este momento, la realidad es que dejábamos al paciente en vigilancia. ¿Suma el pembrolizumab? Todavía no lo sabemos. Creo que debemos esperar que los estudios maduren como para poder definir cuánto beneficio en cuanto a los indicadores a largo plazo, como la sobrevida libre de enfermedad, como la sobrevida global, pueden realmente marcar su posicionamiento. Una de las preguntas que nos podemos hacer es cuánto impacta esto en la fertilidad de las pacientes, si son pacientes jóvenes, que generalmente así lo son los pacientes con triple negativo. Si el pembrolizumab lo podemos sumar a otra estrategia como la capecitabina o olaparib. Bueno, son dudas que tenemos para esclarecer a futuro. Y por supuesto el posicionamiento de la enfermedad residual, que sigue siendo la capecitabina, con el estudio, si bien la capecitabina sabemos que se estudió en distintos estudios con distintos diseños, el mejor diseñado fue el CRAT-X, que hizo que se pudieran incluir todos aquellos pacientes que posterior a hacer un tratamiento neoadyuvante y una cirugía, habían quedado con enfermedad residual. Y claramente las curvas, si bien en este estudio se incluyeron distintos subtipos, no solamente el triple negativo, la mejor ventaja se vio en los pacientes con triple negativos, que vemos la separación de las curvas versus placebo. Las mejorías en la sobrevida libre de enfermedad fue clara, de 69%, casi 70%, y en la sobrevida global de 79% aproximadamente. Con respecto a la inmunoterapia, que es en el cáncer de mama en el único marco que está aprobado, que es en la neoadyuvancia, como les dije, hay otras drogas que se están probando, el durvalumab, el atezolizumab. Bueno, el Keynote 522 es el que posicionó al pembrolizumab con los mejores resultados. Y realmente las respuestas logradas son claramente significativas. Como les dije recién, se combina carboplatino, que es la incorporación del mismo, logró las mejores respuestas al pembrolizumab, y esa sumatoria aditiva hizo que se mejorara el porcentaje de respuestas completas. Estos son pacientes que tienen una alta toxicidad. Realmente nosotros que tenemos una baja casuística de internación por complicaciones durante el tratamiento quimioterápico a nivel institucional, fueron los únicos pacientes que realmente requirieron internalización. El carboplatino es una medicación muy mielosupresora, y el paciente tiene un deterioro de su estado general porque es un esquema verdaderamente pesado para sobrellevarlo. Bueno, por último el olaparib, que sin duda en las pacientes BRCA mutados tiene un posicionamiento claramente definido. Aquí la pregunta que se abre es, bueno, ¿qué hacemos con las pacientes que tuvieron tan buena respuesta con el pembrolizumab y el estudio Keynote 522 lo posiciona para mantener la continuidad del pembrolizumab por un año con respuesta completa o sin respuesta completa? ¿Cuál es la elección prioritaria, si olaparib o pembrolizumab, o capecitabina más olaparib, o capecitabina más pembrolizumab? Sin duda el tener una mutación hace el posicionamiento, a mi entender, del olaparib con
con un mejor peso, pero bueno, será para una mejor definición a futuro. Y ya terminando un poco, el esquema clásico que podemos observar en cualquier guía, hoy tenemos que introducir un poco la inmunoterapia, por eso la agregué ahí con un cuadradito extra. Creo que se abren muchas preguntas todavía sin responder en cuanto a la secuencia, al posicionamiento, a la combinación, pero de una manera grotesca, creo que el cuadro claramente define las estrategias terapéuticas a seguir, siguiendo con el posicionamiento de la vigilancia en muchos subtipos cuando tenemos respuesta completa y sin desplazar, a pesar de la introducción de las nuevas moléculas, a la capecitabina y al TMD1 en aquellos subgrupos que tenían un pronóstico más desfavorable. Y bueno, aquí otro tema de discusión es qué combinación a futuro va a ser la que nos dé los mejores resultados, ¿no? Que era un poco lo que les comentaba antes y que lo encontré en un artículo muy interesante en la cual se plantean todas estas preguntas. Bueno, ¿qué nos queda en el porvenir? Muchas cosas. Verdaderamente creo que las combinaciones, las nuevas moléculas, abre un panorama para tener nuevas herramientas y el mejor beneficio para nuestros pacientes. Nos van a traer muchas cosas beneficiosas. Bueno, creo que traté de ser lo más corta, breve y abierta a las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. La verdad que las dos charlas fueron muy interesantes. Las preguntas las vamos a hacer después de la mesa redonda. El objetivo de la mesa redonda es saber qué hace cada uno en las distintas unidades. Ese es el objetivo. Preguntas concretas, respuestas concretas. Y tenemos el gusto de tener a la doctora María Eugenia Sar, ginecóloga, mastóloga, es la jefa del Departamento de Mastología del Instituto Ángel Rofo y es miembro de la comisión directiva. A la doctora Florencia Calvo, médica ginecóloga, mastóloga del Hospital Italiano, al doctor Federico Coló, expresidente de la Sociedad de Mastología, director médico de Fleming y director de la unidad de mama del Instituto Fleming, al doctor Francisco Terrier, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Mastología, futuro presidente, médico mastólogo, cirujano, trabaja en el de Brest, en La Plata, al doctor Eduardo Becar Varela, no sé si está. Sí, sí está, no lo veía. Al doctor Eduardo Becar Varela, mastólogo de la unidad de mama del Hospital Austral, al doctor Juan Luis Uriburu, ex presidente de la Sociedad Argentina de Mastología y jefe de la unidad de mastología del Hospital Británico, y al doctor Roberto Elizalde, médico mastólogo, ginecólogo, expresidente de la Sociedad Argentina de Mastología. La verdad, un gusto tenerlos a todos. Bien, vamos a empezar con la primera pregunta. María Eugenia, empezamos vos por ser la mujer, y después la doctora Calvo, somos 3 mujeres. ¿Realizan neoadyuvancia endócrina y a quiénes la indicarías? Buenas noches a todos y gracias por la invitación, primero que nada. A ver, claramente la neoadyuvancia endocrina se usa menos de lo que se debería usar. Muchas veces se utiliza por default cuando no se pueden hacer otras cosas. Lo utilizamos en la pandemia cuando no podíamos operar a las pacientes, pero creo que no se utiliza como se debería. Sí lo utilizamos nosotros en este momento en muchos casos, más que por una decisión propia, por los retardos de los turnos quirúrgicos, porque estamos como muy sobrepasados con los turnos quirúrgicos, entonces poner a la paciente con neoadyuvancia endocrina nos da la tranquilidad de que por lo menos estamos haciendo algo por ella. Pero la realidad que considero que se usa menos de lo que se debería usar, y lo dejamos medio para la, obviamente, posmenopáusica, con comorbilidades y muchas cuestiones que creo que debería revisarse, debería emplearse más.
Perfecto. Florencia. Nosotros usamos la neoadjuvancia endocrina, sobre todo, como dijo recién Eugenia, en mujeres más bien añosas, no necesariamente como alternativa a la cirugía, digamos, no es solamente en aquellas pacientes que elegimos no hacer una cirugía. Lo usamos bastante, por ejemplo, para descalar cirugía en pacientes que están en el límite de la conservación de la mama, que tienen tumores muy fuertemente respondedores a hormona, que de repente uno quiere intentar una cirugía conservadora, por ahí en mujeres posmenopáusicas, con axila negativa. Incluso hemos hecho neoadjuvancia endocrina en pacientes con axila positiva también, para tratar de lograr una cirugía un poco más limitada, con muy buena experiencia, y hemos tenido incluso pacientes que llevan 3-4 años de tratamiento hormonal primario, y que ellas mismas han optado por no hacer la cirugía y mantienen el tratamiento con endocrinoterapia. Hemos visto que, digamos, cuando es muy fuerte la expresión de receptores, en general la respuesta es muy buena. Juan Luis. Comparto, sí, comparto lo que han dicho las doctoras, tal cual, lo que dijo María Eugenia y lo que dijo Florencia. Es una situación ideal, eso de hacer la endocrinoterapia no adyuvante para hacer un downstaging y mejorar la cirugía. Pero la realidad es, como dijo María Eugenia, que está subutilizado, no lo hacemos. Y lo estamos haciendo en casos de necesidad. Un ejemplo muy claro fue la pandemia reciente, para posponer cirugías entramos pacientes, sobre todo añosas, a endocrinoterapia neoadyuvante, y como dijo Florencia recién, al día de hoy, 2 años después, o casi 3, hay pacientes que siguen el tratamiento y no se han operado. Pero también puede ser un caso de necesidad temporal, de contraindicación de una cirugía, no solo la pandemia, y hemos tenido recientemente un caso de un reemplazo valvular reciente con anticoagulación actual, que esa paciente no la podemos operar y es luminal, y por unos meses va a ser endocrinoterapia neoadyuvante. O sea, casos de indicación por contraindicación temporal de la cirugía. Ese sería otro ejemplo. Doctor Elizalde, vos. Roberto. Está muteado. Sí. Buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarme, Cristina. Nada para aportar, lo que han dicho ha sido más que claro y lo comparto plenamente. Los 2 ejes que deciden la neoadyuvancia, sea endocrina o no, son las variables clínico-patológicas y la inmunistoquímica, y de las variables clínico-patológicas, las 3, que son el tamaño tumoral, el grado de diferenciación y el compromiso ganglionar, y en un segundo orden, y no menor, si bien es cierto que segundo orden, la edad y las comorbilidades, que es lo que hizo referencia recién Juan Luis. Una comorbilidad no se puede pasar por alto, y generar indicaciones universales está mal. Desgraciadamente no podemos hacerlo, por eso que cuesta mucho a veces incluir o presión para meter a una paciente dentro de lo que queremos indicarle. Hay que considerar el todo del paciente, y como bien dijo, el ejemplo de Juan Luis es muy claro, porque ocurre que el paciente puede tener una situación temporal y merecer un tratamiento que inicialmente no lo hubiéramos dado, pero bajo esas circunstancias sí. Así que no hay mucho más para agregar. Bien, Francisco, ¿han hecho neoadyuvancia endocrina? ¿Tienen experiencia? A ver, gracias por la invitación, Cristina. Para experiencia, son más casos aislados, como están exponiendo todos, ¿no? Yo creo que es muy bueno, que lo hacemos menos de lo que se podría hacer, y que me parece que en los próximos años va, para grupos seleccionados, identificándolos bien, va a ir ganando mucho terreno, ¿no? Pero después sí, la experiencia es de casos aislados, como incrementada por la pandemia, como han mencionado todos. Me sumo a esas opiniones. Perfecto. Fede, doctor Coló. Gracias por la invitación, Cristina. Creo que es muy importante lo que se dijo. Creo que el tema está bastante cerrado. Pensemos nosotros cómo seleccionamos nuestros pacientes. Tal vez a futuro las plataformas nos pueden dar una orientación de cuáles son las pacientes que realmente se van a beneficiar con la hormonoterapia. Estamos subutilizando la hormonoterapia en pacientes donde la
hormonoterapia sería muy importante y donde la quimioterapia no tiene ningún lugar. La quimioterapia en pacientes luminales ha fracasado, la respuesta en casos excepcionales ha sido buena, pero en general está por debajo del 10%. A futuro en pacientes posmenopáusicas fundamentalmente, y como se ha dicho, con comorbilidades, tiene un lugar muy importante la neoadyuvancia. En nuestro país particularmente tenemos muy poca experiencia con ella y nosotros también. El doctor Becar Varela, que sos el que me quedas. Ahora voy a empezar al revés la ronda. Decime si tienen experiencia en neoadyuvancia hormonal. Me gustaría saber si alguno hace una segunda COR para ver el KI, si tiene respuesta o no. Vieron, bueno, ustedes ya lo saben, que haciendo una core biopsy a las 2 semanas y a las 12 semanas, si el KI baja a menos del 10%, significa que tiene respuesta. Entonces quería saber si alguno lo hace realmente. Y la segunda pregunta es si alguno realiza, como dijo Federico, una plataforma genómica en la core. Te escucho, Eduardo. Bueno, de la primera pregunta me uno a todos, creo que no tengo nada para aportar. Nosotros también casos excepcionales, y más por una cuestión de comorbilidades o surgidos en la pandemia, y con pacientes que casi no sé si llamar neoadyuvancia, sino que son pacientes para esquivar la cirugía y neoadyuvancia eterna. Y si no hay progresión después no se opera nunca. Después con la pregunta de hacer punción, la verdad es que la realidad es que no, en ningún caso de los así escasos que hemos tenido hemos hecho una punción, sino que simplemente evaluamos la respuesta clínica al tiempo, por ahí una primera evaluación a los 2 o 3 meses clínica e imagenológica para, por las dudas, ver que no haya progresión y cambiar la estrategia, pero nunca con una punción. Y la segunda o tercera pregunta era... Si alguna vez hicieron una plataforma, ¿crees que van a servir? Porque viste que en el trabajo de Oncotype un 13%, sobre 1 millón de pacientes que le hicieron Oncotype, un 13% tenían el Oncotype en la core biopsy y decidían la conducta de acuerdo al RC si le hacían hormonoterapia o iba a quimioterapia. ¿Ustedes lo han hecho alguna vez? No lo hemos hecho, creo que es muy probable que sea, que se venga, no sé cuándo lo podremos hacer, pero no lo hemos hecho, la realidad es que no. Perfecto. No para decirlo. ¿Vos, Fede? Gracias. ¿Vos, Federico, No, vos, Roberto, tampoco. querés decir? Tampoco, nadie hizo plataforma. Yo creo que la plataforma no tiene indicación para neoadyuvancia, que es distinto. Es decir, entiendo que puede tener indicación en la adyuvancia, pero no para la neoadyuvancia. Pero No si va a decir, una plataforma genómica no va a decirnos si hacemos neo o no. No, pero el sí nos va a beneficio. decir si hacemos hormonoterapia o sea, hormonoterapia neoadyuvante, porque si te da un recurrence score bajo, vos le podés hacer hormonoterapia en vez de quimio. ¿No, Federico? Y también te va a decir si te va a tener indicación de quimioterapia adyuvante, aunque lo operaras de entrada, ¿no? Claro. Es predicción de, pero a ver, si no entiendo mal, la plataforma nos va a dar predicción a la quimioendocrino adyuvante, no neoadyuvante. No, Con neoadyuvante. A ver, si vos tenés una paciente que es luminal, a una paciente luminal le vas a pedir luminal A o luminal B. Obviamente que HER2 y triple negativo no le vas a pedir una plataforma, pero si el recurrence score es bajo, le haces hormonoterapia tranquilo, y si es alto, a esa paciente decís, bueno, le tengo que hacer quimioterapia, por más que sea un luminal. O no. Cristina, pero O no, Cristina, sí. ¿estamos hablando de neoadyuvancia o de adyuvancia? No, de neoadyuvancia. De neoadyuvancia, Roberto. A ver, Federico, te escucho a vos. No. Creo que el paciente va a saber, nosotros vamos a saber si va a tener respuesta a la neoadyuvancia endócrina. Eso es lo que nos sirve, no quiere decir que si la vamos a hacer o no. Vamos a ver la respuesta, no vamos a suponer que ese paciente va a andar bien con endocrinoterapia. Lo que sucede en realidad es que ese paciente, si tiene un recurrence score alto, la quimioterapia, realmente a mí me cuesta mucho pensar el beneficio en un luminal A
de hacer neoadyuvancia. Esos pacientes que voy a esperar, el downstaging del tamaño tumoral, el downstaging de la axila, cuando sabemos que son muy pocas las respuestas que tenemos. Esos pacientes hay que resolverlo probablemente en estos momentos quirúrgicamente, y la neoadyuvancia no tiene lugar. El pequeño lugar que podría tener es la endocrinoterapia, por ahora. En realidad, Cristina, déjame decir una última cosa. En realidad, lo que interesaría es saber si el receptor está activo o no. Y esto Oncotype no lo mide. Oncotype no mide la actividad. Si el receptor puede estar sobreexpresado, puede tener 80, 90 de porcentaje de expresión de receptor hormonal y no estar activo, por eso no responden. De ahí que venía el KIT como un subrogante de respuesta. Perfecto. La plataforma nueva que no es Oncotype. Oncotype no mide actividad, si el receptor está activo o no, si es respondedor o no. Bien. Bueno, cambiando de tema, ustedes cuando tienen una paciente triple negativo o HER2, ¿a partir de qué tamaño le hacen la neoadyuvancia? A ver, Florencia. En principio, si es palpable, seguro, y si no es palpable porque es muy profundo, una mama grande, lo que fuera, a partir del 1,5 cm seguro, y entre 1 centímetro y 1,5 cm lo charlamos, pero seguro si es palpable. ¿Vos, Juan? Nosotros, por protocolo, en triple negativo SOER2, indicamos el tratamiento neoadyuvante cuando son mayores de 2 centímetros, o independientemente del T, cuando la axila es positiva. Pero uno de los beneficios, esto es algo personal, porque no hay evidencia todavía, pero si sabemos que uno de los beneficios es poder dar el tratamiento, por ejemplo, con un doble bloqueo en los SER2, y si hay enfermedad residual en ambos grupos, poder indicar un tratamiento adyuvante, me pregunto, en los tumores, en los T1, B y C, o C, perdón, si no lo indicaríamos también a pesar de ser una axila negativa. O sea, siempre no hay evidencia. Lo discutimos, esos casos los discutimos caso a caso en nuestra tenor, exactamente. No lo discutimos cuando es mayor de 2 centímetros o con axila positiva, pero menor de 2 centímetros con axila negativa los discutimos, porque pienso que pueden tener el beneficio también, a pesar de que no tenemos la evidencia. María Eugenia, Maruja, doctora Azar. Bueno, en el triple negativo tenemos por protocolo los 2 centímetros. En los HER2 positivos hemos bajado un poquito el límite y discutimos caso por caso a partir de 1,5 centímetros. Y obviamente teniendo en cuenta también si se palpa, si es una imagen no palpable, son datos que hay que tener en cuenta, pero coincido con todo que, bueno, el beneficio de los tratamientos neoadyuvantes para este tipo de tumores hace que vayamos bajando la vara cada vez más, ¿no? Perfecto. Francisco. Sí, como por definición clásica de los últimos años, a partir de los 2 centímetros o N1, pero realmente discutiéndolos caso a caso, tenemos una clara vez más tendencia a ir disminuyendo la medida a los T1C seguro, T1B para considerar, sumando la edad, por supuesto. Y la pequeña diferencia que haría con alguno de los comentarios, ¿es palpable o no palpable? Si la lesión es bien nodular y bien medible imagenológicamente, no le daría tanta trascendencia a que sea palpable, sobre todo si vamos disminuyendo la medida, ¿no? Una pequeña diferencia. Federico. Coincido con lo que se dijo, 2 aclaraciones. El hecho que sea palpable no es indicación de quimioterapia neoadyuvante, tanto en triple negativo como en HER2. Tumores muy superficiales, son palpables, 7 milímetros, 8 milímetros, 1 centímetro es palpable, y eso no me fuerza a mí a hacer una quimioterapia neoadyuvante. Creo que hay veces lo que inclina la balanza es la edad de la paciente y el grado histológico. En pacientes jóvenes, en pacientes por debajo de los 45 años, en esos pacientes por ahí hasta tumores de 1 centímetro o 1,5 centímetros, uno podría evaluar y pensar en que esas pacientes se podrían beneficiar con la quimioterapia, más que nada en las pacientes triple negativo que en las pacientes HER2. Perfecto. Doctor Eduardo Becar Varela.
¿Qué hacen ustedes en el Austral? Hola, no se escucha, estás muteado. Estás muteado, Edu. En el Eduardo, auto. ¿estás manejando vos? ¿Estás en el auto? Estoy en el auto, pero no manejando, estoy parado. Ah, bueno. No, la medida también, manejamos la medida de los 2 centímetros y axila o N1. También con nada a considerar con la palpabilidad de la lesión, y sabemos que a veces tenemos que empezar a discutir cuando se acercan a los 2 centímetros, pero bueno, a veces jugamos a ver si eso nos obliga a no poder desescalar también con la quimioterapia, pero sí, por ahí en pacientes jóvenes, que uno piense que es el peor el pronóstico, va a tratar de poder ofrecerle esquemas que solo en neoadjuvancia se pueden hacer, pero no discutible caso por caso, pero en general los 2 centímetros. Bueno, la doctora Augusto va a decir lo que hacemos acá. No, un poco coincido con todo lo que acaban de decir ustedes. En realidad, para la neoadjuvancia es bueno discutirlo en equipo multidisciplinario, como empecé mi charla antes, y reconozcamos que los tratamientos adyuvantes también son altamente beneficiosos. De hecho, equiparamos los esquemas prácticamente, salvo en aquellos casos en los cuales podemos definir si tuvo una alta sensibilidad a la quimioterapia, cómo conducir después la adyuvancia. Nosotros acá en la institución tomamos como parámetro siempre la charla previa con mastología y definir T1C y por supuesto ganglios positivos como pacientes con posibilidades de hacer la neoadjuvancia, y para aquellos pacientes que a lo mejor tienen rasgos de grupo etario o de alta de indicadores de alta reproducción, como el Ki67 o el grado histológico, bueno, ahí también lo charlamos porque creemos que pueden llegar a beneficiarse más con un esquema previo. Pero bueno, coincidimos todos más o menos en la mayoría de las cosas. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema que nos gusta más que nada a todos nosotros, que es el tratamiento locorregional. Bueno, con esto de si el ganglio centinela no, sino el ganglio que encontramos, si lo clipeamos, le ponemos carbón, no lo clipeamos, ¿qué es lo que hace cada uno en su servicio? A ver, Federico. Sí, nosotros los ganglios los estudiamos ecográficamente. Creo que a esta altura el examen clínico de la axila es muy deficiente. Todos sabemos que tiene un 30% de subvaloración y un 30% de sobrevaloración. El que nos dice a nosotros qué vamos a hacer con la axila es la ecografía. Toda cortical mayor de los 3.5, esas pacientes son pasibles de punción. Nosotros hacemos punción core, pero la punción es válida si es una punción core o si es una punción citológica con aguja fina. En estos momentos nosotros, aquellas pacientes que punzamos, sea en el momento de la punción negativo o positivo, dejamos carbón por fuera del ganglio, no marcamos el ganglio en su interior con el carbón porque los patólogos después les va a dificultar el estudio. Esas pacientes que aún fueron negativas por punción, hay un 10% de axilas que son consideradas negativas que en realidad son positivas. Tener en cuenta que la sensibilidad del método está en relación directa al tamaño de la metástasis. Cuando la metástasis ganglionar está por debajo de los 5 milímetros, la sensibilidad ecográfica y de la punción está en el orden del 44%. En cambio, cuando el tamaño de la metástasis es mayor a 5 milímetros, la sensibilidad llega al 95%. Entonces, esas pacientes nosotros no las clipamos porque tiene una desventaja cliparla. Después tiene que ponerle carbón o intraoperatoriamente llevar un equipo de rayos a ver. Es mucho más fácil marcarla con carbón. El carbón no se mueve del ganglio, no migra a otro ganglio y 6 meses después encontramos carbón en el ganglio clipado. Muy bien. ¿Alguno coloca clip? María Eugenia, ¿ustedes colocan clip o carbón? Bueno, interesante la pregunta. Nosotros colocamos carbón porque creemos, como bien dice el doctor Coló, es mucho más costo efectivo, es más barato, queda, a los 6 meses lo encontrás, no hay problema. El clip tiene un costo importante. Ahora estamos enrolados en un protocolo que aún no iniciamos, el Taxi Trial, que exige que el ganglio sea clipado.
Pero en realidad, si me preguntás, yo prefiero el carbón y es lo que veníamos haciendo durante todo este tiempo. Perfecto. Juan, ustedes en el británico, ¿qué colocan? ¿Clip o carbón? No, nosotros colocamos carbón, Cristina. Hemos hecho una experiencia inicial con clips y se nos movilizaban, era engorrosa su búsqueda. Escuchamos la semana pasada la charla de Nacho, que allá en la Australia, bueno, va a hablar Edu ahora, perdón. Sí. Que ellos lo clipan y usan el arco en C. Nosotros sí tenemos experiencia en usar arco en C para buscar clips en la mama, pero no en la axila. Estoy de acuerdo también, adelantando, yendo un poquito para atrás con lo que dijo recién el doctor Coló, le damos mucha importancia en estos casos al estudio ecográfico para proceder a las punciones previas, ¿no? en la etapa de diagnóstica, ¿no? Tanto de la mama como de la axila. Y de rutina, pedimos marcar con clip la mama, aún en tumores menores de 2 centímetros. Esto viene de la mano de lo que discutíamos recién, y marcan con carbón el ganglio en la etapa diagnóstica. Pero decía, dándole importancia a la eco, por muchas veces, por ejemplo, la resonancia, que es algo que utilizamos en la etapa diagnóstica pre y en la etapa post-tratamiento, la resonancia puede indicarnos la presencia de ganglios sospechosos en la axila, pero si la ecografía anterior o posterior a esto nos dice que hay ganglios pero que no son patológicos, en esos casos le damos más importancia a la eco y no los funcionamos. Pero los marcamos con carbón y los buscamos, como se dijo recién, 6 meses después y lo encontramos bien. Lo encuentran. Florencia, ¿ustedes en el italiano? Y marcamos con carbón también, Con carbón. No lo ponemos en el seno subcapsular. Perfecto. ¿Y vos, Francisco? También, resumiendo lo que dijeron todos, funciona los ganglios con criterio de sospecha, con aguja gruesa, carbón, no experimentamos con clips, que sí lo usamos para la mama, y el carbón en general se encuentra, a veces con más dificultad, con menos, pero se encuentra. Por supuesto que después eso va a una técnica con tecnecio también y con azul, ¿no? ¿Y vos, Roberto, cómo los marcás? Bueno, tuve una mala experiencia con un clip que después en la cirugía no lo pude encontrar, con lo cual realmente es una experiencia negativa, así que desde ese momento usé siempre carbón. La pregunta que me hice siempre, ¿por qué marcarlo? Y la acaba de responder claramente Federico. Si yo confío en las imágenes previas, ¿por qué no voy a confiar en las imágenes posteriores a la quimio? Con lo cual, si fuera sensible 100%, no tendría por qué marcar el ganglio. Claramente hay un 10% que se escapa de eso, o sea, que van a reducir tamaño, van a desaparecer desde el punto de vista clínico e imagenológico, pero van a seguir teniendo metástasis. Y sobre todo aquel ganglio que inicialmente nos marcó como metastásico. Yo creo que ese es el sentido por el cual sigo marcando. No porque no confío, al contrario, cada vez confío más en la ecografía, pero justamente lo que va a pasar después, hay un porcentaje muy elevado para mí, el 10%, que pueden seguir siendo positivos, imagenológicamente negativos. Vos sabés que hablando de marcar o no marcar, tanto Mónica Morrow como Galimberti no quieren saber nada con el clipeo del ganglio. Yo estoy de acuerdo con ustedes, nosotros seguimos marcando, pero bueno, vamos a ver en un futuro a ver qué pasa, si realmente van a ser necesarios. Yo creo que hay que marcarlo porque estamos marcando la metástasis. Entonces medio como que te da cosa, y más sabiendo que pueden quedar ganglios más allá del ganglio metastásico, ¿no es cierto? ¿Y ustedes, Eduardo, qué hacen? Yo creo que, perdón, yo creo que todo cambia, hasta Mónica Morro puede cambiar. Sí, yo creo que está equivocada, pero bueno, creo que, humildemente. Cuando venía, no sé si ustedes se acuerdan, la conferencia que daba, decía que la ecografía no la aceptaba y la tiraba a la basura. Sí, sí. A ver, Eduardo, ¿ustedes qué hacen? Bueno, sí, parece que somos los únicos que clipamos. No sé, la biopsia ganglionar la hacemos con core, así que el clipado no le agrega mucho al procedimiento. Y en su momento, en evaluación de costos, el clip en sí, o sea, no aumentaba mucho los costos, así que vamos con clip y bueno, terminamos teniendo la experiencia con eso y sin problemas. Creo que sirve, también estoy de acuerdo, a pesar en el memorial que no lo usan, pero en los casos cuando está clipado de afuera, sí lo toman en cuenta, entonces de alguna manera da más seguridad, porque un ganglio que responde tal vez va a tener una respuesta que hace que no se encuentre después en las imágenes, entonces uno no lo pueda buscar, pero va a tener una tasa de identificación mayor si uno lo tiene marcado para mostrar enfermedad residual, que sí va a cambiar la cosa. Entonces, Claro.
el concepto me parece que sí. Ahora te doy la palabra, María Eugenia, una sola pregunta y ya te doy la palabra. Con respecto a la cantidad de ganglios que sacan, yo quiero que me aclaren un poquito, porque si nosotros vemos los distintos trabajos, está el TAX, el TAD, el marcarlo, sacar el que está con radioisótopos, sacar con azul patente, el taxis que mencionó María Eugenia ahora, que aparte tenés que sacar los que tocas, y al final uno no sabe si termina haciendo un sampling del primer nivel o realmente saca los ganglios centinelas. Bueno, quiero saber la opinión. Yo sé que siempre discutimos con Federico Coló sobre esto, pero la verdad que si uno tiene que sacar los marcados, el clipeado, el que toca, al final termina sacando un montón de ganglios. María Eugenia, te escucho. ¿Qué querías hablar y contar la experiencia de ustedes con respecto a esto que estoy diciendo? Sí, no, antes quería hacer un comentario. Nosotros coincidimos en el valor indudable que tiene la ecografía en la preneoadyuvancia. Creemos que es el mejor método para la ecografía, mejor que la resonancia, para la valoración de la axila. Ahora, en posneo, tomar en cuenta lo que nos dice la ecografía ya no tanto, sí en la ecografía preneoadyuvancia, pero los cambios que genera la quimioterapia en los ganglios ecográficamente no son tan fáciles de evaluar. Así que nos guiamos por la eco pre-quimioterapia para decidir, como bien decía el doctor Coló, la biopsia de los ganglios. Y no sé, respecto de lo que preguntabas ahora, de cuántos ganglios sacamos, usamos el doble método, sacamos el marcado y, de ser posible, 3 ganglios en total. Sinceramente, eso es lo que te iba a decir. ¿Cuántos ganglios sacan en general? La verdad. A veces hay varios, a veces te pasa que ha tenido, como bien explicaba la doctora Castiglioni, hay una asideración tumoral y uno ve el carbón en el medio de la grasa y no ando, y sacamos un pedazo de carbón, algo de grasa negra, y entonces buscamos más ganglios y hace un TAG, un Target Axillary Dissection, y acá que lo marcaron con azul, en general, y si tocas, como hacemos en el ganglio centinela común, vos nos enseñaste, Cristina, que ganglio centinela es el que sopla, el que se tiñe y el que se toca. O sea, ese ganglio que uno toca y le parece sospechoso también lo sacamos en ese caso. Pero bueno, creo que como bien decía la doctora Castiglioni, la axila en posneo puede tener cambios importantes y mucho de lo que nosotros tocamos no es necesariamente un ganglio positivo, ¿no? Perfecto. Y Federico, vos querías decir algo. Sí, coincido con lo que dijo recién María Eugenia. Creo que es muy importante el examen clínico post-neoadyuvancia pre-cirugía. Creo que es claro el paciente que tiene axila clínicamente palpable y que antes de la cirugía esa axila no es más clínicamente palpable y nosotros pensamos en hacer una cirugía en menos de la axila. El problema nosotros lo tenemos con los pacientes que son clínicamente negativos y la axila es positiva por ecografía. ¿Cómo nosotros nos guiamos para decidir la conducta quirúrgica? Nosotros no tomamos en cuenta ni la ecografía, ni la resonancia, ni ningún otro estudio que no sea el examen clínico. Es decir, paciente que inicialmente era clínicamente negativo y al finalizar el tratamiento sigue siendo clínicamente negativo con punción positiva, esas pacientes van a ir a un ganglio centinela. Y creo que hay que aclarar el concepto de ganglio centinela y lo que mencionó recién María Eugenia, que es el TAT. Una cosa es sacar un ganglio centinela y lo otro es un TAT. El concepto de TAT es bien claro cuando uno tiene en cuenta cuáles son los trabajos que validaron el concepto de ganglio centinela post-neoadyuvancia. Y son fundamentalmente 4. El trabajo de Mamounas, el B27, donde él claramente decide que la manera de encontrarlo es con una técnica combinada, con azul y con radioisótopos. El 1071, donde se clipa el paciente porque la tasa de falsos negativos me voy de un 20% a casi un 7% en los pacientes clipados. El trabajo Centina, donde dice que con un solo ganglio que yo encuentro tengo un 24% de falsos negativos. En cambio, cuando yo encuentro más de 3 ganglios, la tasa de falsos negativos baja al 10%. Y el trabajo canadiense,
con la inmunistoquímica entre 13 y 8,4%. Nosotros seguimos pensando que hacer un ganglio centinela uno lo puede hacer en cáncer de mama temprano. En cáncer de mama post-neoadjuvancia uno tiene que hacer la disección axilar dirigida. Esto nos va a dar a nosotros, más allá del número de ganglios, no es un sampling, son todos aquellos ganglios que recién describiste vos, Cristina, ganglios palpables, ganglios con azul, ganglios con tecnesio, ganglios con carbón. Esos son los ganglios que nosotros tenemos que ir a buscar. Lleva tiempo, hay que poner arriba de la mesa cada uno de estos ganglios, identificarlos, enviarle al patólogo ganglio con tecnesio, separado los ganglios que tienen con azul, separado el ganglio que tiene carbón, separados los ganglios que son palpables. Pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 8, no importa el número, pero nosotros tenemos que tener la tranquilidad de que esa axila fue adecuadamente estudiada, y la manera para nosotros de hacerlo es de esta manera, es una disección axilar dirigida. Ganglio centinela es encontrar un ganglio que tiene azul o que tiene tecnesio. Perfecto. Juan, ¿estás de acuerdo? ¿Querés decir algo? Sí, estoy en general de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Bueno, ya lo dijo el doctor Coló, conocemos todos cómo va bajando la tasa de falsos negativos, que empezó con un 30 cuando sacás por un método, cuando haces un doble método, cuando sacás 3 o más ganglios, cuando sacás el ganglio marcado. Hoy en día, y yo creo que, como vos bien decís, no hay que forzar sacar 3 ganglios, no hay que hacer un sampling si estamos mintiendo el centinela, ¿no? Y si no salen 3 ganglios, pero sí salió el ganglio marcado, eso a mí me da más tranquilidad. El ganglio marcado sabemos que por ahí en el 25% de los casos puede no ser el centinela, y si sacamos el ganglio marcado con el radioisótopo o con el azul, puede quedar puesto un ganglio que no sea el centinela. En cuanto a preocuparnos si sacamos, como recién se dijo, más ganglios o hacer un sampling, no olvidemos que estamos haciendo una cirugía en una paciente que tal vez tenía, y esas son las más importantes, una axila comprometida de entrada y que puede tener enfermedad residual en esa axila aún tratada, y eso puede merecer una linfadenectomía y ya no un sampling. Entonces es importante quitar los ganglios marcados o palpables, lo que fueran, considerados centinela, y si no lo encontramos en la marcación, más que un sampling, hay que hacer una linfadenectomía. Especialmente, repito, el caso más importante es el que da axila positiva de entrada. Si es axila negativa de entrada, no es tan complejo lo que estamos hablando. Perfecto. Bueno, ahora, como casi todos estamos de acuerdo, vamos a pasar a otro tema, que es, primero, si hacen congelación del ganglio posneo, y segundo, si en las pacientes que tienen micrometástasis o células tumorales aisladas, las siguen vaciando. Ustedes saben que San Galen, el 90% contestó que no hacían vaciamiento en células tumorales aisladas y el 60% en micrometástasis. Pero bueno, es un tema para discutir, así que bueno, vamos a empezar con el doctor Terrier. ¿Congelan el ganglio y qué pasa si tiene metástasis? Sí, hoy los ganglios, lo que no hacemos más en cirugía de inicio, ¿no? Cuando es neoadjuvancia, los ganglios los congelamos. Y si en la congelación hay compromiso, metástasis, porque por ahí el patólogo no nos define un cierto tamaño, pero si hay compromiso, hoy vamos a vaciamiento. Y es verdad que ya estos son suposiciones, ¿no? Pero la tendencia y los protocolos que están desarrollando ahora es que ver qué pasa cuando dejemos axilas con enfermedad residual, ¿no? Hoy debemos hacer el vaciamiento. La respuesta de San Galen es muy interesante, porque todas las guidelines dicen que hay que vaciarlas, pero ahí los expertos del mundo respondieron que no, y uno tiene la tentación todavía empírica, falta la demostración de a una paciente que te informan una micrometástasis en diferido no hacerle el vaciamiento, ¿no? Pero bueno, hasta ahí podemos llegar hoy. Esta misma charla dentro de 2 años vamos a tener distinta. Doctora Florencia, ¿qué hacen en el italiano? ¿Congelan el ganglio si tienen metástasis? Sí, post-neoadjuvancia congelamos el ganglio y así como dijo el doctor Coló, mandamos bien aclarado cuáles estaban marcados, cuáles tenían el carbón, cuáles tenían
cuáles marcan con tecnecio, cuáles marcan con azul, como para que tengan un parámetro también de qué les estamos mandando a los patólogos. Y sí, cualquier remanente tumoral en la axila la tratamos con un vaciamiento axilar, digamos, no lo podemos, hasta, digamos, un poco el consenso nuestro es esto el concepto de que esa enfermedad residual no tiene el mismo valor pronóstico que una micrometástasis. O sea, la micrometástasis no previamente tratada es una cosa, y esto es enfermedad residual post un tratamiento quimioterápico, con lo cual el valor pronóstico y la implicancia nos parece que es diferente, y las tasas de probabilidad de encontrar ganglios positivos concomitantes es mucho más alta que en la micrometástasis que no fue previamente tratada, así que no los tratamos como lo mismo. Así que sí, si hay evidencia de enfermedad residual, se procede a más cirugía. Si llega a venir una micrometástasis en el diferido, ¿qué hacen? ¿La vacían o no la vacían? A ver, Juan, ahora voy para vos, María Eugenia. Y sí, Cristina, como dijimos y como se dijo recién, es enfermedad residual en un caso tratado ya, resistente al tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, aunque no nos guste y aunque sean células tumorales aisladas, por eso, para disminuir los falsos negativos, además de todo lo que hablamos recién, la cantidad de ganglios y demás, pedimos que se haga inmunohistoquímica, cuando de rutina no lo hacemos en el ganglio. Bueno, aquí está la doctora Castiglione, que nos puede hablar de eso. Sí, Pero aún en esos casos sí, lamentablemente no nos gusta, pero tenemos que volver. No, sí, uno le encantaría discutir, en lugar de llevar la quirófano y el radio, pero lo real, por protocolo, lo indicado en nuestra unidad es volver al quirófano y hacer la linfanectomía en esos casos. Claro, No viste que no se puede extrapolar el Amaros, que es para pacientes sin neoadyuvancia, con esto, pero viste que hay protocolos de investigación que probablemente el día de mañana se haga radioterapia. Así posible. Que bueno, vamos a ver, Maruja. Maruja, ¿qué hacen ustedes en el ROFO? Sí. Bueno, nosotros también, por protocolo, cualquier enfermedad residual va a vaciamiento axilar. Estamos viendo qué es lo que le está pasando a todo el mundo, que muchas de esas células en tránsito o micrometástasis después el vaciamiento axilar nos viene negativo. O sea que yo creo que eso es algo que en los próximos años va a cambiar, ¿no? Vimos en St. Gallen que Mónica Morbo está quedando media sola en esto de defender el vaciamiento axilar en cualquier enfermedad residual en la axila, ¿no? La mayoría de los centros, como vos bien dijiste, hay un 25% que siguen haciendo el VAC en micrometástasis, y en células en tránsito ya casi nadie. Nosotros hoy lo seguimos haciendo, pero estamos viendo en nuestra propia experiencia que muchos de esos vaciamientos que hacíamos son innecesarios. También va a depender de cuántos ganglios tenías en ese muestreo axilar que hiciste con la neo. No es lo mismo que te vengan 8 ganglios y tiene una micrometástasis, que tengas 2 ganglios y uno te venga con una micrometástasis. Hay situaciones, pero hoy, por definición, cualquier enfermedad residual va a vaciamiento axilar. Bien, ¿ustedes, Fede, están congelando? Sí, siempre se congelan los ganglios. Posneo se congelan siempre los ganglios. Creo que hay un tema que es importante aclarar. Las pacientes para nosotros que van a neoadyuvancia son axilas N1, las axilas N2, es decir, con un conglomerado ganglional, aún teniendo en esas pacientes respuesta clínica y termina siendo clínicamente N0 previo a la cirugía, esas pacientes van a linfadenectomía. Las pacientes N1 hay que tener en cuenta lo siguiente, que en un 56% de esta paciente tiene ganglios no centinelas positivos. En la micrometástasis tiene ganglios no centinela positivos en el 38%. Y aún en células tumorales aisladas tiene ganglios no centinela positivos en un 57%. Extrapolar el Z11 con neoadyuvancia es un error. Creo que no debemos hacerlo, creo que todavía tenemos que mantenernos, aún con las micrometástasis, en estas pacientes, evitar tratar de no operarla y decir, ok, va igual a radioterapia. Creo que todavía no tenemos aval, ni el BET51 ni la Alliance, en no hacer nada en la axila. Bien, doctor Bécar Varela, ¿congelan los ganglios? Sí, y estudio intraoperatorio, bueno, por impronta hacemos nosotros, y también cualquier indicio de compromiso, incluso células aisladas,
por protocolo va a vaciamiento, aunque es verdad que alguna vez, algún caso que tiene ese muestreo medio, o centinela medio hipócrita, a veces lo llamo, que vinieron 6 ganglios, y qué fue eso si no estaban todos marcados, y es uno solo, y había evidencia previa de un solo ganglio, con mucha seguridad. Algún caso, bueno, por ahí no le hemos hecho vaciamiento, pero es un caso fuera de la norma completamente, y creo que el Alliance es el que va a mostrar bastante pronto, debería dar evidencia de por ahí poder omitirlo, pero no hoy, no, creo que sí. Perfecto. Doctor Coló. Creo que hay una herramienta que es importante, que se habló al principio, que es la ecografía. Una buena ecografía nos puede decir si sospechosos son 1, 2, 3 o 4 o 5 ganglios. Ese dato es muy importante cuando uno encuentra células aisladas o micrometástasis en la toma de decisión. No es lo mismo tener un solo ganglio positivo que tener la sospecha de tener 3 o 4 o 5 ganglios identificados ecográficamente. Perfecto. Acá que vamos a aprovechar a la doctora Castiglioni. ¿Ustedes tienen dificultad para congelar los ganglios centinelos posneo? Bueno, yo con respecto a... es la misma dificultad que uno puede llegar a tener con en alguna situación sin neoadyuvancia, pero yo lo que les quiero decir, que no tienen por ahí, se aplica en general. El tema de las células tumorales aisladas, sí, está bien, es un diagnóstico muy difícil de hacer intraoperatorio. Aún con mi criostato, yo honestamente nunca lo hice, porque, no sé, incluso es difícil por diferido, y hasta uno se queda más tranquilo haciéndolo en una marcación. Yo no digo que hago marcaciones siempre, porque mentiría, pero para quedarme tranquila por ahí lo hago, pero células tumorales aisladas jamás lo hice intraoperatorio. Por ahí sí pude haber diagnosticado una micrometástasis, porque yo generalmente que trabajo digamos, no en centros cerrados, no siempre tengo la suerte de tener un crióstato, entonces por citología se pueden ver las células tumorales, pero terminan siendo micrometástasis. Entonces, no lo digo en ese momento si es una micro o una macro, pero tiene metástasis. Pero células tumorales aisladas, no. Me resulta difícil, al menos a mí, hacerlo. No tuve experiencia aparte, ¿cuántas células son células tumorales aisladas? ¿Qué las cuento? Yo estoy haciendo una citología. Me parece que es un método muy precario para hablar de eso intraoperatoriamente. Es mi verdad. Otra persona puede tener otra verdad, ¿no? Bien, gracias. Bueno, ya tenemos decidido lo de los ganglios, todos los congelan, todos siguen haciendo vaciamiento axilar. Vamos a cirugía local, cirugía de la mama. ¿Ustedes contraindican la cirugía reconstructiva? Obviamente no en los inflamatorios, ¿no? ¿Hacen cirugía reconstructiva sin problema, Juan? ¿Posneo? Sí, Cristina, no es el parámetro ese, la variable como para decir sí o no. Más vale es si la variable va a ser si va a ser radioterapia, sí o no. Entonces, y eso puede estar marcado por el T primario, antes del tratamiento, si era mayor de 5 centímetros, o si la axila estaba comprometida. No es la pregunta tuya, pero de todo lo que vemos, que hasta ahora estamos prácticamente todos de acuerdo, yo creo que tal vez lo más controversial sea la indicación de radioterapia, sobre todo, no es tu pregunta, pero digo, sobre todo, porque tiene que ver con esto, en las axilas que eran originalmente positivas y se negativizaron. ¿Qué pasa? ¿Vamos a hacer radioterapia en esas axilas o no, independientemente de que la vaciemos, a pesar de que, perdón, si se negativiza no vaciamos, pero digo, si vamos a indicar un tratamiento radiante por la estadificación pre-tratamiento neoadyuvante, o por el T o por la axila. Entonces, en ese caso es en que tomamos en cuenta si reconstruimos o no. Pero si no se va a irradiar y tuvo una buena respuesta, sí reconstruimos. ¿Y no eligen, por ejemplo, colgajo? Si va a radioterapia, decir, bueno, a esta paciente le voy a hacer un colgajo porque va a ir a radioterapia. En general no, y eso es independiente de que haya hecho quimioterapia neoadyuvante o no. Si se va a irradiar, obviamente los expansores implantes sufren más con la radioterapia que los colgajos, pero los colgajos también sufren, así que no nos gustaría irradiar un colgajo. En todo caso, tal vez hagas una reconstrucción diferida con colgajo después de la radioterapia,
pero no porque se vaya a irradiar, vamos a hacer un colgajo e irradiarlo encima. Eso también preferiríamos evitar. Perfecto. Doctor Becar Varela, que en el Austral tiene mucha experiencia en reconstructiva, ¿ustedes qué hacen? ¿Las reconstruyen? Lo mismo que Juan Luis, creo que eso no es un factor para definir la reconstrucción o no, y eventualmente sí, que incline un poquitito la balanza o alguna leve recomendación cuando sabemos que va a ser radioterapia, pero igual la va a complejizar a la reconstrucción, sea diferida o inmediata, y no necesariamente, o sea, de ya que no cambia la posibilidad de hacerla. Los colgajos también de acuerdo en que van a ser afectados y es mejor dejarlos como un plan B, vírgenes de radioterapia esos colgajos, por si hagan falta después. Y sí, esto de también que discutimos hoy por protocolo de tomar el estadio inicial prequimio para definir la radioterapia, y ahí es donde a veces esto la neoadjuvancia nos limita la posibilidad de desescalar tratamientos, ya sean de radioterapia como de vaciamientos axilares. Es un luminal que uno piensa que no va que no va a tener respuesta completa y que por eso, ante la duda, va a terminar haciendo radioterapia, que por ahí si se hubiera operado de inicio, no. Si hubiera sido un solo ganglio y un tumor de menos de 5 centímetros, no se irradiaba, y por culpa de haber hecho neoadjuvancia y no tener respuesta completa, no sabemos si era 1 o 2 y tiene un ganglio que persistió positivo y se tiene que comer, perdón por la expresión, la radioterapia, que con cirugía de inicio no lo hubiera hecho. Pero sí, son casos que la verdad que entran muchas variables a veces y vamos pendularmente a veces, como que inicialmente fuimos mucho para el lado de la neoadjuvancia, después nos dimos cuenta que nos estábamos pasando y eso nos hacía sobreescalar algunos tratamientos, entonces vamos seleccionando. Claro. Roberto, ¿vos contraindicarías la cirugía la cirugía reconstructiva porque el paciente hizo neoadjuvancia? No, en principio no, pero me parece que la indicación está acorde a la respuesta clínico-imagenológica. En una respuesta clínico-imagenológica aceptable va a cirugía conservadora. Ese es el sentido o una de las indicaciones de la neoadjuvancia. De manera que, en general, podemos decir que los triples negativos y los HER2 hacen un downstaging. Y no sé si van a mastectomía todos. Los que más irían a mastectomía serán luminales que inicialmente podrían haber ido a mastectomía porque son tumores grandes. Por lo cual no se puede contraindicar. Sí coincido con Juan Luis cuando dice o pone el punto del foco en la radioterapia posterior. Pacientes que van a ser irradiadas posteriormente, tal vez modifique la técnica a emplear. Por lo general, yo trabajo con un plástico, él usa expansores, vayan o no a radioterapia posterior, no hace colgajos, salvo excepción. Perfecto. ¿Vos, Florencia, en el italiano qué hacen? ¿No contraindican la cirugía reconstructiva? Nosotros, la contraindicación para la cirugía reconstructiva, más allá del inflamatorio, es el compromiso extenso de piel en el que uno ya sabe de antemano que va a tener que irradiar el lecho quirúrgico. Lo que sí estamos empezando a hacer, bueno, obviamente si ya sabemos de antemano que se va a reconstruir y que tiene altas chances de requerir radioterapia, intentamos pedir los expansores con válvula remota, lo cual también sé que a los plásticos no les gusta, por lo menos nosotros hacemos las reconstrucciones con cirujanos plásticos y no les gustan los expansores con válvula remota porque tienen menor oferta de volúmenes, pero bueno, es algo que intentamos hacer cuando sabemos que la paciente se tiene que irradiar. Y últimamente lo que estamos haciendo es, se armó el equipo de microcirugía dentro del servicio de cirugía plástica para reconstrucción mamaria. Estamos empezando a hacer bastante DIEP en segundo tiempo, con lo cual las pacientes que por ahí tienen que hacer radioterapia y después se les ofrece en un segundo tiempo, en vez de la colocación de implante, un colgajo. Pero es una situación todavía un poco excepcional. En general no es una contraindicación la radioterapia para la reconstrucción, salvo esas salvedades. ¿Usted, Francisco? No, también coincido con las opiniones, no es una contraindicación absoluta. Hace unos años por ahí lo era de más peso, hoy la seguimos considerando, pero no es absoluta. Y también, como algo dijo Roberto, todos estos pacientes que estamos hablando, que hicieron una adjuvancia y que igual van a una mastectomía, tendríamos que analizarlo caso por caso, por qué van a la mastectomía, ¿no es cierto? ¿Por qué no lograron, no es el único motivo, pero por qué no lograron llegar a una cirugía
conservadora, pues en muchos de esos casos será parte de la respuesta, a lo mejor será parte del asesoramiento genético que la mayoría de los pacientes deberían hacer durante la neoadyuvancia. Ahí se abre un campo para análisis bastante grande, ¿no? De por qué van a mastectomía. Perfecto. María Eugenia. Maru. Bueno, sí, primero no contraindicamos una reconstrucción. Los motivos por los que una paciente con buena respuesta tiene que ir igual a una mastectomía pueden ser múltiples factores, porque la relación volumen tumoral, volumen mario sigue siendo inadecuada para una conservación, porque hay multicentricidad. Hemos tenido casos de un tumor HER2 con un grupo de micros alejados que condiciona ya desde el inicio del tratamiento una mastectomía posterior. Bueno, hay un montón de factores que hacen que no siempre sea posible la cirugía conservadora. Siempre que se pueda hacer, obviamente es la elección, incluso hacemos mastoplastias terapéuticas y approach de oncoplastia en posneo, sin ningún inconveniente. No elegimos colgajos por los que la paciente vaya a irradiarse, como decía bien Eduardo, lo elegimos como segunda opción en el caso de que fracase un expansor prótesis. El único recaudo, obviamente inflamatorio, descartado, nada de reconstrucción inmediato, el único recaudo que a mí personalmente me limita un poco y me hace dudar es la paciente que progresó intraquimio, que son muy poquitas, menos del 5%, y que se podría hacer, por ahí no compromete la piel, pero a mí personalmente no me gusta y son pacientes que andan mal. Y yo prefiero que haga un tratamiento convencional y que después, si tiene la suerte de andar bien, que son pocas, le haremos una reconstrucción indiferida. Personalmente, una impresión personal, y muchas veces tenemos discusión con los más reconstructivos del servicio, pero a mí, en la paciente que progresa, tengo ciertos recaudos en indicar una reconstrucción inmediata. Gracias. Ahora voy a hacer unas preguntas del público para terminar. Acá una médica de México dice, probablemente la pregunta es muy básica, pero en México no ponemos carbón, se coloca clip. ¿Podrían explicar cómo hacen el marcaje con carbón? ¿Quede? Sí. Cuando se hace la punción, ya sea con aguja gruesa, con aguja fina, en el momento que se retira la aguja, periganglionar se deja una gota de carbón y se retira la aguja. Es muy sencillo, es muy económico, carbón hay disponible en cualquier servicio de imágenes, es muy fácil de hacer. Perfecto. Acá otra pregunta. Perdón, Francisco. No, eso lo he hablado muchas veces con distintos mastólogos de Latinoamérica, ¿no? El carbón, lo mismo que en Estados Unidos, el carbón no está tan disponible como está en nuestro país. Acá en nuestro país todos tenemos un montón de años de experiencia, y no por la axila, sino primero por la mama, ¿no? Todos tenemos 20 años o más de experiencia con carbón, y muchas veces pasa eso, ¿no? Que en el exterior no disponen del carbón, por eso se lo pregunta siempre como si fuese algo novedoso, que para nosotros es algo de todos los días, ¿no? Sí, perdón, agrego, ni disponible ni aprobado, ¿no? En Estados Unidos por FDA, por ahí en México puede pasar algo similar. Nosotros sí. Yo le he comprado a algunos amigos de Latinoamérica carbón y se lo he llevado personalmente. Otra pregunta. Indicación y experiencia con mamografía de contraste para evaluación de pacientes post-tratamiento neoadyuvante. Creo que en el italiano ustedes tienen, ¿quién tiene? Bueno, en The Breast, en el italiano de La Plata. También, sí, levanto la mano de nuevo porque es una experiencia inicial, pero muy, muy buena. Sí, en la clínica, ¿no? En Breast está el mamógrafo para hacer una evaluación de contraste. Hablar de experiencia todavía, digamos, hay un cierto número, ¿no? De mamografía con contraste, la mayoría son pacientes con adyuvancia. Por ahí lo que cuesta es que hubiera sido lo lógico tener para comparar en todas las pacientes mamografía contrastada de inicio y de final junto con resonancia de inicio y de final. En muy pocas pacientes lo hemos podido hacer así, sin hablar de una estadística. La experiencia es muy buena y digamos, la aceptación de la paciente de la mamografía con contraste frente a la resonancia
también es muy buena, ¿no? No hemos hecho ningún trabajo, así, observaciones aisladas, pero son medidas muy concordantes y es muy práctico comparando un estudio con el otro, ¿no? Todavía no podemos decir que haya superado ni igualado a la resonancia, que sigue siendo el gold standard, pero es muy promisorio, ¿sí? Sobre todo para las pacientes claustrofóbicas, ¿no? Para Florencia, usted, todas, para todas. sí. ¿Vos, Florencia, ustedes están haciendo mamografía con contraste? No, todavía no. Bueno, y la última pregunta, que esto lo va a contestar más la oncóloga, la doctora Augusto, dicen si el pembrolizumab produce diabetes. En realidad las inmunoterapias, uno de los eventos que generan son procesos inflamatorios, nefritis, hepatitis, pancreatitis. Obviamente las endocrinopatías es algo que tenemos que tener en cuenta los oncólogos y controlar con un laboratorio aquellas que puedan tener al alcance de alguna alteración o un marcador en sangre o con algún estudio más específico en caso de que el paciente se presente síntomas. En el caso particular de lo que preguntan, que es la diabetes, sí hay casos reportados, no es una de las presentaciones más frecuentes, incluso el paciente que por supuesto tiene alguna vulnerabilidad va a tener una mayor predisposición y en ellos hay que tener un mayor control. Hay casos reportados incluso de debut con cetoacidosis diabética en el marco de un tratamiento con inmunoterapia. Uno siempre debe considerarlo como efecto secundario al tratamiento y debiera de ser reportado de esa manera el evento adverso. Muchas gracias, Silvia. Bueno, ya siendo las 9:05, tienen que estar re contentos porque lo siguieron hasta 200 médicos. Más, tuvimos más, pero ahora 270, pero ahora 206 que han llegado hasta las 9 de la noche prácticamente. Así que bueno, les quería agradecer a toda la mesa. La verdad, todas las contestaciones fueron excelentes. Un placer tenerlos, hemos aprendido muchísimo. Así que muchísimas gracias. Y los veremos, si Dios quiere, en el próximo curso del año que viene. Un aviso parroquial, el certificado se los vamos a entregar a los alumnos la semana que viene. Y bueno, yo quiero agradecerles a todos los alumnos que están con nosotros, a todos los oradores de los 4 días, a la doctora Ingrid Seringer, Ángela Beño, la doctora Priscila Holub, a Ariel, que gracias a él pudimos hacer este curso, que es es el programador. Sin él no podríamos haber hecho nada. Al presidente de acá de Lotamendi, al doctor Jorge Deal, que nos prestó la presidencia para hacer el curso, y a toda la parte de gerencia de comunicación, a la señora María Marta Seineldín, que gracias a ella hemos hecho propaganda del curso. Y bueno, esperemos verlos en el próximo año. Vamos a hacer el 4.º curso de la unidad de mama de Lotamendi. Todavía no sabemos cuál va a ser el tema, pero lo vamos a hacer. Gracias a todos. Gracias, chicos, por haber estado. Gracias.